Estamos en Leyendo con el Autor. Esta vez nuestra invitada es Silvia Mercado. Nos pasamos ordenando un poco la mística de lo que es el escritor o el estar... discurriendo acerca de cuán autores son los periodistas. Y nos habíamos olvidado de la propuesta que tenemos en este espacio, que es que vos nos leas a nosotros y a la audiencia que te está conociendo un fragmentito de algo que tenga que ver con tu autoría. Bueno, cuando yo era muy joven, es decir, hace 25 años, cuando tenía 25 años escribí este libro, Peronismo, la mayoría perdida, con dos amigas periodistas también, Mora Cordeu y Nancy Sosa. Es un libro que habla de la derrota del peronismo en 1983. Es un libro que publicó Sudamericana Planeta. Y cuando vos me invitaste y me propusiste venir acá, yo por supuesto no dudé, tomé este libro, fui al último capítulo, me llevó la mano al papel, a la hoja número 215 y me encontré con estos dos párrafos que voy a leer ahora, que dice: el peronismo despertó sorprendido por la derrota aquel 31 de octubre. La realidad no resultaba creíble. La gloria de casi 40 años de protagonismo político se había esfumado por la simple pero concluyente decisión ciudadana. El triunfalismo se derrumbó y las esperanzas de asumir el cuarto gobierno peronista se diluyeron como por un soplo. El pueblo nunca se equivoca, pero la consigna retumbaba y era un cachetazo irrebatible. Hasta daban ganas de invalidarla. Comillas. Un peronismo cuya memoria solo guardaba imágenes de triunfos se resignó a dormirse en la recién estrenada tristeza de la derrota electoral y en la soledad que le impuso su propia conducción, incapaz de articular respuestas coherentes en la adversidad. Cierra comillas. Desde las páginas de Clarín, Oscar Raúl Cardoso reflejó a las pocas horas de conocido el resultado comicial el sentir de la otrora mayoría peronista. Me impactó que justo la página que tomo de este libro, que se publicó en 1985, habla de un párrafo, de una nota de Oscar Raúl Cardoso, que es justamente el libro sobre el que estoy escribiendo ahora, porque Oscar Raúl Cardoso, un gran periodista argentino, excepcional, extraordinario, falleció el año pasado a los 61 años y casualmente, o no tan casualmente, estoy escribiendo una biografía de Oscar Raúl Cardoso que se va a llamar Querido Gordo Cardoso, biografía coral de un periodista extraordinario, porque es una biografía a coro. Un coro que está formado por familiares, amigos, colegas, lectores, muchos lectores que se peleaban con él, otros que lo amaban, y él mismo, a través de distintas entrevistas y notas que él ha publicado. Y bueno, Oscar fue muy importante para mí como periodista y como amigo. Oscar, quiere decir que hace 25 años, este final de esta hoja 215 es un final del que vos tomás una reflexión que hizo en ese momento Oscar. Exactamente, Oscar él dice... había escrito con respecto a la derrota del 31 de octubre. Esta nota, escribió sobre la derrota del 30 de octubre. Él además él también escribió libros muy importantes. Sí, sí. Y ya había escrito un libro muy importante en este momento, y él además fue cronista de la campaña peronista de Ítalo Luder y fue Luder Vittel, sí, sí. y de Olindo Vittel en 1983, es decir, la primera vez que el peronismo es derrotado en elecciones limpias y democráticas, porque la vez anterior que había sido derrotado había sido cuando nos dejaron, en realidad no había sido derrotado, es simplemente que no habían dejado presentar, no lo habían dejado presentar al peronismo en las elecciones de 1963, pero en elecciones limpias, la primera vez que el peronismo es derrotado es en 1983. ¿Y Cardoso qué te decía? Porque para que vos lo menciones en un libro tuyo, porque esto es lo sorprendente, ¿no? El legado. ¿Qué pasó? ¿De qué manera fue que él incidió para que tu reflexión y lo que vos pusiste cuando escribías
que ahí sí escribías con máquina de escribir, aunque no la extrañes, hizo que vos culminaras esta nota, este párrafo, con la reflexión de él, la conexión entre ustedes, no solamente por peronistas. No, primero porque es un gran periodista, era un gran periodista, él siguió la campaña de Luther Vittel y escribió, digamos, en muy pocas palabras pudo decir, digamos, al otro día, porque también aquí se refleja el valor del periodista. La derrota fue el 30 de octubre. Él era peronista, ningún lector necesariamente podía darse cuenta leyéndolo que él era peronista, porque era un gran periodista, digamos, con una gran agudeza. Y al otro día, es decir, esa misma noche de la derrota, él en términos personales estaba muy herido, se sentía desolado. Esa misma noche de la derrota escribe esto: un peronismo cuya memoria solo guardaba imágenes de triunfos, se resignó a dormirse en la recién estrenada tristeza de la derrota electoral y en la soledad que le impuso su propia conducción. O sea, está haciendo además una crítica feroz a la conducción esa misma noche. El verdadero duelo de la muerte de Perón, en definitiva, porque nosotros no pudimos duelar a Perón. Exactamente, Irene, es exactamente así. Oscar estaba haciendo el duelo de la muerte de Perón en el momento en que estaba escribiendo esta nota, escrita con una precisión en las palabras descomunal, pero además con una brillantez de análisis político, porque directamente dijo que esta soledad, vos fíjate lo que dice, soledad que le impuso su propia conducción, la propia conducción de Perón, incapaz de articular respuestas coherentes en la adversidad, es decir, en la muerte como uno se de queda Perón. Cuando se le muere alguien que constituye el sentido de su camino como hombre, ¿no? Hombre en el sentido de que vamos a darle un legado a los... A mí me gusta tu docencia en ese punto, porque vos sos muy apasionada. Y fíjate cómo fue importante para vos el encuentro con Oscar Raúl Cardoso, al punto que lo tenés salvado dentro de un libro. Y la cantidad de pibes en este momento que necesitan un encuentro, aunque sea para confrontar, ¿no? Digo, no estoy de acuerdo con que vos aparezcas como un modelo complaciente, que todo dice que sí, eso no tengo ninguna opinión. Creo que la pasión que vos tenés es lo que les va a dar a ellos la oportunidad de comprender por qué uno es peronista. Sí, no pidas que yo te explique. No, ellos lo van a dilucidar, porque se mezcla la inteligencia, la lucidez, la sensibilidad con el corazón. Creo que realmente alguien que podía dar cátedra de eso era justamente Oscar Cardoso, porque Oscar era apasionadamente peronista y eso no le impedía ser apasionadamente crítico al peronismo. Él era un crítico al poder siempre. Y decía que sobre todo había que criticar al propio partido o al propio movimiento. ¿Te imaginas que a Oscar no le parecía que el partido era demasiado importante? Que sobre todo había que criticar a los propios, porque uno formaba parte de esa familia y uno, si quiere que la familia sea cada día mejor, tiene que criticarla sobre todo a la propia familia. A los demás se les puede permitir cosas, decía Oscar. ¿Tuviste un hijo? ¿Escribiste libros? Una pregunta, una curiosidad. ¿Plantaste un árbol? Y en Mar de las Pampas planté mi arbolito. Silvia Mercado, fue de verdad un placer viajar con vos a través de lo que has escrito, que traigas a una persona entrañable como Oscar Raúl Cardoso a esta conversación y bueno, te voy a volver a convocar, te imaginarás. Encantada, Irene, gracias. Nos volvemos a encontrar aquí en este espacio que es Leyendo con el Autor. Hasta pronto.